Buen día, qué bendición compartir este día su programa Reflexionando. Soy el reverendo Amílcar Ortega de la Iglesia Episcopal y este día estaremos hablando sobre la juventud y Jesús, cómo la juventud necesita de ese Salvador, de ese Señor, y para ello hemos invitado al joven Melvin Lone, que es miembro de nuestra iglesia y comparte varios ministerios dentro de la Iglesia Episcopal. Así que Melvin, bienvenido. Bueno, un placer estar aquí con usted, reverendo, y un placer venir a servir y venir a dar ese mensaje para la juventud. Qué bueno, y podrías compartirnos, ¿verdad?, sobre tu caminar, sobre tu vida en la iglesia, en Jesucristo, cómo llegaste a la iglesia, desde cuándo sirves en ella, y es una bendición compartir este día, ¿verdad?, este programa. Así es una enorme bendición. Dios me dio el privilegio de ser hijo de reverendo de la iglesia también, hijo de pastor, y recibí al Señor desde muy joven y la bendición ha sido enorme, la bendición de servir al Señor en su iglesia. Me imagino que es algo difícil, ¿verdad? Siendo hijo de sacerdote dentro de la iglesia, me imagino que las expectativas que las personas tienen son muy altas de ti como hijo de sacerdote, como joven, ¿verdad? Me imagino que las personas esperan mucho de ti. ¿Cómo has sentido esa presión en tu vida y cómo la has sabido manejar? Así es, los hijos de un ministro siempre están en el ojo del huracán, por así decirlo. Siempre la congregación los está viendo, la congregación quiere saber qué hacen, si están consagrados, por así decirlo. Entonces es un reto, pero al mismo tiempo es una bendición enorme que gracias a que nuestros padres recibieron ese evangelio y recibieron la bendición del Señor, así nosotros lo recibimos y nuestras generaciones van a seguir recibiendo del mensaje de Cristo Jesús. Por eso, ¿verdad?, estamos en este día compartiendo este programa, los jóvenes y Jesucristo. Melvin es un joven que nació cristiano, ¿verdad?, ya que sus padres están en la iglesia antes de que él naciera y necesitamos, ¿verdad?, llevar ese mensaje a los jóvenes. ¿Cómo necesitamos que los jóvenes puedan acercarse a Jesucristo, vivir y entregar su vida a Él? En este tiempo en que la sociedad ofrece muchas distracciones, en que, ¿verdad?, la sociedad ha envuelto a los jóvenes en sus telarañas y muchos de ellos caen presas, ¿verdad?, de tantas situaciones difíciles. Algunos, según las estadísticas, hay entre el 20 y 29 años, la mayoría de jóvenes se están suicidando, muchos están emigrando, otros están teniendo problemas con drogas, con adicciones. Entonces, ¿cómo la sociedad ha descuidado eso tan importante que es la juventud, ¿verdad? Tan importante que es necesario que los jóvenes entonces, Melvin, se acerquen a Jesús. Así es, lamentable, muy lamentable que cada vez los jóvenes se pierdan más, que cada vez haya personas que se suicidan, que cada vez hayan más cosas que suceden durante la juventud, cuando el Señor dice que nos anhela celosamente, cuando Él mismo se representa como el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie llega al Padre si no es por mí, ¿verdad? Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, solo en Él los jóvenes realmente pueden encontrar esa respuesta, ¿verdad?, a su vida, a su soledad, a sus problemas. Así es, porque muchas veces los jóvenes van por la vida y dicen, no sé cuál es mi camino, no sé en qué dirección va mi vida, y Él dice, yo soy el camino. Y muchos van buscando una verdad porque no saben quién realmente son, y entonces es ahí donde Él viene y te dice, yo soy la verdad, y cuando le conoces es cuando te das cuenta que la verdadera vida se vive en Cristo Jesús y que no solo te ofrece una verdadera vida aquí en la tierra, sino que te ofrece una vida eterna. Esa vida eterna que es para siempre. ¿Y cómo es tu vida? Cuéntanos, nos gustaría conocer un poco de tu vida dentro de la iglesia.
¿verdad?, dentro de los ministerios que tú estás sirviendo? Pues nací dentro de la iglesia, nací como hijo de reverendo, que ya decíamos, y durante muchos años asistí a la iglesia desde pequeño, pero recibí al Señor en un retiro de la iglesia episcopal que se llama Happening, y cuando recibo al Señor, Él me llama y Él me enamora a través de la alabanza, a través de la adoración. Entonces hoy en día, gracias al Señor, puedo decir que le alabo y que a lo que me dedico dentro de la iglesia, al servicio al Señor, es a través de la alabanza y de la adoración. Y con el tiempo Él mismo me fue revelando que la verdadera adoración la verdadera adoración que a Él le gusta es la obediencia de su palabra, la obediencia de llevar una vida recta, la obediencia de seguir su ejemplo y de seguir esta palabra de vida que tenemos hoy aquí. Sí, como es bonito escucharte porque yo te conozco, ¿verdad?, tu recorrido dentro de la iglesia, cómo has crecido, como el ministerio de respaldo celestial, que es tu ministerio de alabanza, y también cómo Dios también te usa para predicar, para llevar tu mensaje a los jóvenes. Y si podemos, ¿verdad?, en la Biblia encontrar muchos ejemplos de jóvenes que en la Biblia fueron usados y llamados por Dios. Y como tú decías, la verdadera adoración no es simplemente cantar y cerrar los ojos, alzar los brazos, sino que es obedecer, ¿verdad? La adoración es un estilo de vida permanente para el Señor y eso es lo que a Él le agrada. Y a lo que nos llama también a través de su palabra en Éxodo, en Deuteronomio, ¿verdad? Y Jesús también dice: el que me ama obedecerá mis palabras. Entonces, qué bonito escuchar eso y me gustaría que compartiéramos la vida de esos jóvenes que yo sé que tú conoces muy bien en la Biblia, ¿verdad? Está Josué, Samuel, Daniel, Timoteo. No sé si quieres compartir sobre alguno de ellos. Así es. Bueno, el que más, por así decirlo, me llama la atención es Samuel, que Samuel fue consagrado desde antes de su nacimiento, y cómo Dios llama a Samuel desde su juventud, cómo Dios llama a Samuel desde pequeño, y cómo él ya estaba consagrado para hacer ese trabajo, para llevar al Señor, para ser un profeta de las naciones. Y Samuel tiene una historia muy linda, pero como decía el reverendo, también hay otros jóvenes como Daniel, que permanecía en oración, que aún con las circunstancias, aún con lo que estaba pasando, Samuel siempre permanecía en oración, siempre permanecía alabando y adorando al único Dios vivo y verdadero. Samuel, ¿verdad? Si recordamos el nacimiento de Samuel, su madre no podía tener hijos y por eso era causa de burla, ¿verdad? De la otra esposa de su padre, Elcana. Y Samuel, entonces Ana un día llega a orar al templo, a clamarle a Dios y estaba llorando y sollozando, y entonces Elí le dice: mujer, tan temprano ya estás borracha, vete a tomar a otro lado, vete a quitar la goma a otro lado, diríamos ahora aquí en Honduras, ¿verdad? Pero Ana le dice: no, yo estoy llorando porque estoy afligida y no puedo tener hijos. Y ahí Ana le dice: yo quisiera, ¿verdad?, ser madre. Y Elí le dice al final: bueno, pues que se haga como tú has dicho, ¿verdad?, como tú has pedido, y que el Señor te complazca ese privilegio. Entonces así es el nacimiento de Samuel. Y Samuel nace en el templo, y qué bonito que crece en el templo. Me imagino que te identificas con él porque de cierta manera también los hijos de los clérigos crecen dentro del templo, ¿verdad? Su vida y todo su hacer y convivir es alrededor de la iglesia y del templo, aunque conocemos de historias de hijos de pastores, de pastoras que lastimosamente se retiran porque sienten esa ausencia de sus padres, porque los padres abandonamos, muchas veces descuidamos nuestra propia familia por ir y cuidar de esos rebaños y de esa iglesia que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, a nuestras manos. Yo creo que hay que guardar un equilibrio, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, el ministerio, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, y también la familia es algo importante porque también es un ministerio. Y yo creo que no solo los pastores y sacerdotes cometemos ese error de abandonar a nuestros hijos, sino que
Hoy la sociedad vemos que los jóvenes prácticamente pasan el tiempo solos. La mayoría de sus padres trabajan, ¿verdad? Tanto la mamá y el papá están fuera de la casa. Por lo menos en el área urbana, en el área rural, pues ¿verdad? Todavía las madres están en su hogar. Pero ¿cómo afecta eso, verdad? La no presencia de ambas figuras en la casa con sus hijos. Uno de los afectados, por así decirlo, dentro de la misma historia fueron los hijos de Elí, hijos de sacerdote que perdieron el camino, perdieron el rumbo, y cómo la historia hace ver a Samuel que fue elegido desde antes de su nacimiento, y me imagino que hubo una parte de roce en su historia. Tal vez él conoció a los hijos de Elí, tal vez incluso ellos lo pudieron haber inducido a esas cosas, pero Samuel siempre permaneció fiel al Señor, nunca se alejó de su propósito, él siempre mantuvo su propósito. Y con los hijos de Elí, bueno, ya sabemos la historia, al final Dios maldice toda la generación de Elí por no haberle hecho caso a la palabra que Samuel le había revelado. Vamos a continuar conversando de este tema que aquí con nuestro hermano y amigo Melvin en su programa Reflexionando, los jóvenes y Jesús, al retornar de la pausa comercial en EDN TV.